en misiones. Siempre sentía que era el mejor, extrovertido, un chico cool al que no le falta visión. Eso pensaba y a mi padre le odié por falta de tiempo. Sentía que me hacía a un lado en todo momento. Sin esfuerzo quería todos, el porqué de los atajos. No interesa para qué, sino que no cueste trabajo. Motivado por ser el alumno del tío Sasuke, quiero ser el mejor shinobi en todos los combates. Para hacerlo tuve que aprender el Rasengan. Venga, una prueba difícil no va a ser que me detenga. Fui con Konohamaru Sensei a que me enseñe. Las pruebas no son fáciles y eso hace que me empeñe. Pasó un lapso del tiempo y al final lo conseguí. Un Rasengan pequeño fue muy bueno para mí. Me dijo no es suficiente y me molesté, pues siempre quiero todo a la primera sin que este me cueste. Lo he conseguido tras usar una herramienta y me registré en la prueba Chunin para demostrarles de mi poder y habilidad y que tomen en cuenta mis palabras y que sepan que no digo alarde. Las primeras pruebas 1 y 2 no fueron un problema, fue en la tercera en los combates que tuve la ayuda. Eso ocasionó que mi padre me descubriera y me descalificara como ninja y de la prueba. Si no fuera lo peor, han llegado dos sujetos de aspecto poderoso y para nada amistosos. Uno atacó a mi padre y por ende yo ataqué. Un error, lo mano más fuerte del que le lancé. Se eleva al cielo irradiando bastante energía, demasiada hasta creí que ese día moriría. Nos han protegido mi padre y el tío Sasuke con su chakra, pero el ataque hace que se desgaste. El tipo no se rinde y lanza su ataque final. No sabía qué pasaba al ver hacia mi papá. Es el final, he despertado y no encuentro a mi padre. Me imagino lo peor al ver así a mi madre. Me dicen que se fue pero que no se encuentra muerto, que tienen que ir por él ahora, que no hay mucho tiempo. Yo también iré para ayudar en la batalla. Padre, iré por ti y mataré a estos canallas.
En misiones siempre sentía que era el mejor, extrovertido, un chico cool al que no le falta visión. Eso pensaba y a mi padre le odié por falta de tiempo. Sentía que me hacía a un lado en todo momento. Sin esfuerzo quería todos, el porqué de los atajos no interesa para qué, sino que no cueste trabajo. Motivado por ser el alumno del tío Sasuke, quiero ser el mejor shinobi en todos los combates. Para hacerlo tuve que aprender el Rasengan. Venga una prueba difícil, no va a ser que me detenga. Fui con Konohamaru Sensei a que me enseñe. Las pruebas no son fáciles y eso hace que me empeñe. Pasó un lapso del tiempo y al final lo conseguí. Un Rasengan pequeño fue muy bueno para mí. Me dijo no es suficiente y me molesté, pues siempre quiero todo a la primera sin que me cueste. Lo he conseguido tras usar una herramienta y me registré en la prueba Chunin para demostrarles de mi poder y habilidad y que tomen en cuenta mis palabras y que sepan que no digo al arte. Las primeras pruebas 1 y 2 no fueron un problema, fue en la tercera en los combates que tuve la ayuda. Eso ocasionó que mi padre me descubriera y me descalificara como ninja y de la prueba. Si no fuera lo peor, han llegado 2 sujetos de aspecto poderoso y para nada amistosos. Uno atacó a mi padre y por ende yo ataqué. Un error, lo mano más fuerte del que le lancé. Se eleva al cielo irradiando bastante energía, demasiada hasta creí que ese día moriría. Nos han protegido mi padre y el tío Sasuke con su chakra, pero el ataque hace que se desgaste. El tipo no se rinde y lanza su ataque final. No sabía qué pasaba al ver hacia mi papá. Es el final, he despertado y no encuentro a mi padre. Me imagino lo peor al ver así a mi madre. Me dicen que se fue pero que no se encuentra muerto, que tienen que ir por él ahora, que no hay mucho tiempo. Yo también iré para ayudar en la batalla. Padre, iré por ti y mataré a estos canallas. Arriba desgraciados que han llegado ya los cagues. Ay, estén preparados porque no hay golpe que fallen. No somos inferiores ni vulgares como piensas. Contra el Taijutsu tu técnica ha quedado indefensa. Piensa y hazte la idea de que morirás si no dejes a tu lacayo luchando mientras observas. Quedará bastante herido y ya no habrá quien te auxilie. Gracias a tu egocentrismo serás tú quien le exilie de la vida, tomando toda su fuerza vital para hacerte una abominación de mente podrida. Una batalla épica es la que ha comenzado. De lado a lado son las ondas las que crean el caos. Kurama y Susanoo se juntan en una pieza y combaten un titán de roca de pies a cabeza. Parece terminado el cortarlo por la mitad, pero un entrometido a todo el entorno gira. El peso del combate ahora cae sobre mí. No me siento muy seguro, pero al fin entendí que un shinobi nunca teme por ninguna circunstancia y tiene que defender al indefenso y al que aprecia. Vencí a mis temores y saqué mi Rasengan. Estoy convencido de poder con todo lo que venga. Mi padre me dio la energía para terminar con esto y apagar la llama de toda maldad. Ya todo acabó y la paz ha regresado a la aldea y a los seres que con amor se han creado. Con mi padre hablo más, ahora somos más unidos. Entrelazando lazos voy formando nuevos vínculos, sin que los problemas del pasado aún me afecten. Voy formando mi camino para que así proyecte confianza con las personas y que en ellos me refleje como el shinobi sucesor, el que a todos protege.